Alma Rosa Espadas es la alcaldesa de Teapa, está en cabina y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que me permite dirigirme a mis paisanos teapanecos. Pues importante saber cómo va Teapa, ya 4 meses en la administración municipal. Sí, 4 meses. El martes presentamos ya el informe de los 100 días de gobierno. Más o menos tenemos un estimado que cumplimos con el 70% de las líneas de acción que se plasmaron en aquel documento que parece una revista que en una entrevista anterior te dejé aquí un ejemplar. Al arranque de la administración. Exactamente, que fue pasado por Cabildo. Fue más o menos un 70% de cumplimiento de lo que estaba plasmado ahí. Sin embargo, también hicimos adicionalmente otras actividades que no estaban contempladas en este documento. ¿En qué se avanzó? ¿En qué se avanzó? De entrada, la parte más importante, que es la que me tiene muy motivada, emocionada, contenta, con muchos bríos y con muchas ganas de ya sentarme, echar números para beneficios de Teapa, es que incrementamos históricamente el 81.8% de ingresos propios en materia de derechos. En derechos, que son pues prácticamente los servicios que ofrecemos como municipio, el 81% de incremento. Entonces, ¿fue una recaudación récord? Fue una recaudación récord y que adicionalmente, en términos generales de toda la recaudación, hubo un incremento del 15%. Estamos hablando que lo podemos comparar el último trimestre de 2021 contra el último trimestre de 2020. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Por qué de pronto la gente decide ir a cumplir y pagar? Mucha cercanía con la gente. Siempre lo he dicho, que la parte que yo he privilegiado, que es lo que a mí me ha dado resultados en la tarea política, es estar cerca de la gente. La vez pasada platicábamos de nuestro programa Consentido, que la parte motor de este programa es visitar a la gente de casa en casa. Hemos recibido algunas críticas como que parece que estuviéramos en campaña. Y yo digo, bueno, qué positivo el comentario, que parece que estoy en campaña, pero la realidad es que yo ya soy presidenta y lo que estoy haciendo es la cercanía a la gente, cumpliendo ese compromiso de mantenernos cercano a la gente. En estas actividades me acompañan todos los directores, donde yo se los presento de casa en casa a la gente. Entonces vas haciendo un barrido y vas con todos los funcionarios de tu administración y ahí mismo vas dando instrucciones de que se vayan atendiendo las cosas que la gente te va planteando. Es correcto. Eso nos da estadísticas, nos da información. Tenemos un sistema en el que capturamos absolutamente todo lo que nos piden, nos dicen, y eso nos da estadísticas y es lo que nos ha permitido una buena planeación en cuanto a los programas que como municipio debemos emitir, independientemente de los servicios municipales. ¿De qué tamaño es el rezago que tiene Teapa? Derivado de muchas administraciones. Yo creo que el rezago más grande que yo he encontrado es en el tema normativo. Se estaba trabajando con la parte normativa, los reglamentos no actualizados. Y recuerda que yo vengo de una legislatura en donde pues en cada sesión se aprueban reformas, nuevas leyes, se derogan, se abrogan, y las administraciones anteriores no se habían ocupado en hacer esa tarea. Y nosotros estamos a punto de pasar por Cabildo toda la actualización normativa. Te puedo hablar del reglamento de administración municipal, código de ética, reglamento de panteones, reglamento de limpia, entre otros. ¿Todo eso no estaba al día? No, honestamente no. Y ahora en esta administración se va a poner especial énfasis para que todo esté en orden. Que esté en orden y le dé legalidad a nuestra actuación como autoridad. Esa es la parte importante, sobre todo eso, de darle legalidad a nuestros actos, ¿no? Decías 70% de lo que nos propusimos para el arranque se ha cumplido ya. Hay un 30% no. ¿En qué no se pudo avanzar? Honestamente no son cosas de mayor relevancia, sino fueron cosas que la gente pidió en los foros de bienestar.
Siempre lo que hemos planeado es lo que la gente pide. En septiembre, en 6 y 13 de septiembre, hicimos los foros de bienestar en donde se recopiló muchísima información que las personas llegaron a ponernos sobre la mesa en estos foros. Luego, en audiencias públicas, que ha sido para mí una herramienta extraordinaria para poder planear, y ahorita en las caminatas con el programa Consentido. ¿En qué no se avanzó? Pues realmente en cosas de obra pública, que se requieren muchos recursos, que no la planeación en cuanto a los recursos ahorita era darle la importancia, o sea, nuestra primera actividad era cumplir con los compromisos laborales de fin de año. Que gracias a los 2 sindicatos y a la Corporación de Seguridad Pública, entre otros, aceptaron que los aguinaldos se pagaran en 2 partidas, una en diciembre y una en enero. Entonces, todos nuestros esfuerzos se han concentrado en darle cumplimiento a esto. Quizás por eso no se avanzó el 100%, pero en lo que va de enero hemos seguido dándole cumplimiento a esos compromisos, ¿no? El presupuesto 2021, no fue elaborado por ti porque no te tocó esa parte, pero ya este 2002 sí. En relación al presupuesto que recibe o recibirá TEAPA en este 2022, ¿es el suficiente para que puedas operar sin contratiempos? Puedo decir, sin pena a la crítica, sin temor a la crítica, que ningún dinero es suficiente para darle cumplimiento a todas las necesidades del pueblo. Sin embargo, ese incremento en la recaudación que hemos tenido, me preguntabas a qué se debe, al esfuerzo del ciudadano, a que está viendo sus impuestos invertidos, no gastados, sino invertidos en el pueblo. Y a la administración, a los servidores públicos que nos acompañan en esta tarea, están haciendo lo propio. También mi reconocimiento y agradecimiento para ellos. No están haciendo lo propio y estamos incrementando la recaudación. Decirte que lo que va de enero ya casi tenemos 3 millones de pesos en recaudación propia. TEAPA, tengo entendido, no tiene adeudos en el registro de la deuda pública. Esto es, ¿no tiene empréstitos contratados? No lo tiene. ¿Y está pensando la alcaldesa contratarlos? No. ¿No es necesario? Hasta este momento no. A menos que dentro de la misma cercanía a la gente, que salga entre las estadísticas alguna obra que sea muy importante, que sí las hay, de hecho sí las hay, que no nos alcanzaría el presupuesto de un año para, ejemplo, componer el tema del agua. Quizás sí, pero en este momento no hay plan de contratación. ¿Qué va pasando con el tema de los laudos, Alma? Tenemos por ahí ya próximos a entregarnos, a concluir más o menos 5 o 6 millones de pesos que vienen de varias administraciones anteriores. De 12.4 millones más o menos, que es el saldo que entiendo tiene TEAPA, es de los municipios que menos problemas de laudo tiene, sí, en comparación, por ejemplo, de Paraíso, que tiene más de 200 millones. No, aquí no es tanto. Y lo que está próximo a concluir, estimamos que es entre 5 y 6 millones de pesos. Sin embargo... Pueden negociar, en su momento hablamos, sí, claro, y que no se le dio un tratamiento adecuado al proceso legal y que por eso, se complicó, pero también decías que se iban a meter al asunto jurídico, sí, para tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores y sí, que fuera algo justo y correcto. Sí, de hecho, hemos tenido hasta la fecha 4 desistimientos precisamente por esa buena negociación y porque hay conciencia de parte del trabajador en este caso. Porque finalmente, mientras más alargue el proceso, hay casos en los que el demandante ya falleció. Entonces, bien dicen que aquí aplica mejor un buen pleito, un buen arreglo que un mal pleito, algo así. Entonces, aquí sí se ha visto esa parte. Al menos 4 han desistido en lo que va de esta administración. Entonces, el tema de laudos no es un tema que hoy le preocupe a la alcaldesa de TEAPA. Laudos no. Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Qué me preocupa? El agua, el nivel de contaminación de los ríos, y que si bien es cierto el tema del agua no es una responsabilidad directa porque no está municipalizado el servicio, sí tenemos mucho retraso. Es increíble que TEAPA sea de los lugares que más llueve en el mundo y tengamos problemas de agua. ¿Esto no hay suficiente abasto? No es el abasto, es la infraestructura.
es la infraestructura. O sea, requieren una planta de mayor tamaño. Sí, se está trabajando, el gobierno del estado está trabajando en esto, sin embargo, no es suficiente para el municipio. Digo, pareciera que Teapa de 58,000 habitantes es pequeño, pero ya en la realidad, cuando te toca administrar o cuando te toca solucionar problemas, ves que no está tan chiquito. Tendrá que ser podría ser esto motivado por el riego, por ejemplo, plantaciones plataneras, todo esto que se da, que el tema del agua llega a ser un problema importante porque se usa para ello. No creo que sea el riego, más bien lo es las descargas de aguas residuales que van directo al río. Por decenas de años así ha sido. Un río entonces sumamente contaminado. Sumamente contaminado, lamentablemente sí. Esa es una gran preocupación. Y ahí es donde te digo los números se me dan que ni el presupuesto de un año alcanzaría para solucionarlo, al menos en esto, lo que resta del periodo. Y tan bonito todo el río y todo el entorno en Teapa, la sierra, correcto. Caray, es una pena, ¿no? Que se esté envenenando el agua. Es correcto. Pues ahí estamos trabajando en eso. Y de esa agua, de ese río es donde se le dota a la población de agua potable. Pero pasa por una planta, pasa por tratamiento de agua antes de convertirse en agua para consumo humano. Entonces, vamos a entenderlo bien, Alma. En Teapa, la planta que hay para abastecer de agua, ¿es suficiente? No es suficiente. ¿Necesita ampliarse o hacer una nueva? Necesita una nueva, bueno, no solo una, necesita varias. Incluso hay comunidades o colonias que tienen pozos, pero que en algún momento estos van a dejar de dar el servicio que dan. Algunos que se hicieron y que no cumplieron con su función. Y pues el tema de la reciprocidad también por parte del ciudadano, ¿no? Entonces ahí nadie quiere pagar agua, sin embargo, precisamente por el mal servicio que hay. Pero el mal servicio se debe en gran medida a la infraestructura, que es completamente obsoleta. Son las 8 de la mañana, 44 minutos, infraestructura obsoleta. Entonces lo más urgente hoy en Teapa es una planta de agua. Es correcto, eso, darle solución al agua. Tenemos por ahí algunos planes, en alguna ocasión platicamos también acerca de un foro del agua, es parte de lo que queremos hacer, el foro del agua, que vengan especialistas, que no por no vivir en Teapa no pueden darle solución. Sabemos que los holandeses son la autoridad en este tema. Y pues bueno, hacer ya sea un foro nacional o internacional, pero el asunto es por lo menos tener un diagnóstico y posibles soluciones al tema. Hablas de descargas residuales y que por eso se está contaminando el río. Sí. ¿Cómo resolver el tema de las descargas residuales? Drenaje. El drenaje, fíjate, ahí tocaste un tema importantísimo. En pláticas con el arquitecto Padilla, que ha sido un buen amigo para Teapa, está el plan de la construcción de una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, precisamente para, antes de regresarlo al río, pues ya regrese tratada. Pero para eso se necesita un terreno de 12 hectáreas, que dentro del fondo legal del municipio, dentro del patrimonio municipal, no existe ese terreno. Entonces, y aparte tiene que ser un terreno con ciertas características. Estamos en ese proceso. Ya encontramos un lugar adecuado, ya encontramos a alguien que además esté dispuesto a vender, porque ese es otro. Lugares adecuados hay muchos, pero no están interesados en vender. Y vender a buen precio. Sí, y vender a buen precio. Pero como municipio tenemos que orientar los recursos. Entonces, ahí es donde estamos haciendo la evaluación. Eso justamente ayer lo puse sobre la mesa con las direcciones técnicas. Respecto a hacer el compromiso con el vendedor por parte del municipio, gracias a ese incremento de los recursos propios, para poder hacer ese compromiso y comprarlo y ponerlo a disposición. No solamente el tema de la PETAR, sino también el tema del hospital regional, es de un nuevo hospital regional en Teapa. Estaba programado para un terreno que es propiedad del Estado, pero al final de cuentas resultó que no es apto para el hospital. Entonces, el hospital y la PETAR son dos proyectos que pueden ir de la mano, que pueden construirse en el mismo terreno. La parte más importante es que ya tenemos a alguien que tiene el terreno adecuado, así perfecto para estos dos proyectos, y que además está dispuesto a vender. Lo único que nos falta son los recursos, pero bueno, estamos trabajando en eso, que es lo que a mí me tiene muy contenta. Las 8 de la mañana, 46 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la alcaldesa de Teapa, CFE es tema aparte. Regresamos. ¿Cómo va el tema de CFE, alcaldesa de Teapa, los adeudos?
que se traían y ya ahora lo que te corresponde a ti como primera autoridad del municipio. Al día, vamos al día. A excepción de lo que de otras administraciones se acumuló, que eso es parte de las peticiones que tenemos con el señor gobernador y que está trabajando en ello, es pues para poder solventar ese pasivo, ¿no? Que finalmente le hace daño a las finanzas públicas. ¿Se ha abonado algo ese pasivo? No, ni tengo la intención. O sea, ¿no estás porque es de interesada en pagarlo? No, que son de administraciones anteriores. Estoy interesada en que se nos apoye como autoridad porque han habido programas anteriormente, el famoso peso a peso, que un peso daba a la administración y un peso condonaban. Entonces, sin embargo, recuerda que ese programa ya no siguió porque exigían al gobernador como aval y entonces ahí se paró todo. Entonces, sí hay programas para eso, pero que yo vaya a destinar por iniciativa propia para pagar el 100% de esa deuda, no. Yo creo que ahorita es más importante el bienestar del pueblo y lo que podamos hacer ahora como para bienestar de la población. ¿Tienes alguna propuesta específica para CFE en torno a ello? Sí, claro. De hecho, lo pusimos en la ley de ingresos que fue aprobada por el Congreso ya a finales del año pasado. Y nada más estamos en espera de los tiempos para poder comunicarle a CFE que se le va a cobrar por postes de luz. El derecho de uso de suelo por cada poste. Es correcto. Y ahí pudieran llegar a algún tipo de acuerdo. Esto es, bueno, no me pagues el derecho, pero vamos posiblemente saldando el adeudo. ¿De cuánto es el adeudo? 12 millones más o menos, poco más de 12 millones de pesos. Y si TEAPA le cobra a CFE por poste, ¿cuánto estaría recaudando al año? En números redondos y meternos a los pesos y los centavos son más o menos 2 millones de pesos al año. O sea, hasta eso ni siquiera es representativo para CFE. Nada más estamos esperando los tiempos para comunicarles. Son 4 UMAS por poste. Estimamos que son como 3,600 postes. ¿Y no teme TEAPA que haya represalias de CFE por ello? Hemos visto que el SEAS, que los ha denunciado porque ha demostrado abusos de CFE y han tenido que condonarle pagos que ha hecho SEAS o cargos que ha hecho CFE a favor de SEAS, pues no les ha gustado y han sido, digamos, muy virulentos, les cortan inmediatamente si se retrasan un día. Esto es cero tolerancia. Sí. Esto es CFE, sí toma represalias. ¿Será que les guste a los de CFE que ahora en TEAPA les quieran cobrar por cada poste? Pues no creo que les guste, pues a nadie le gusta pagar lo que puede evitar su pago. Sin embargo, aquí estamos hablando de justicia. Estamos hablando de justicia para los ciudadanos, en este caso para los teapanecos y para los otros municipios que también incluyeron este tema en su ley de ingresos. ¿Y por qué hablamos de justicia? Porque en marzo de 2021 hubo una reforma a la ley general de energía eléctrica, y en donde se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para que CFE pueda cobrar a terceros por el uso de su infraestructura, llámese televisión por cable, qué sé yo, ¿no? Todos los que usan los postes de luz o la parte aérea de los postes de luz, ellos tienen ya la obligación de pagarle a CFE. ¿Ahí recibe un recurso CFE? Y eso es justamente lo que da la motivación de que no vamos a tener problemas. Digo, no les va a gustar y muy seguramente van a impugnar o qué sé yo, a represalias. Represalias incluso, ¿no? Pero dentro de lo que es el marco legal está debidamente fundado. ¿Cuándo notificarán a CFE? Considero finales de febrero o principios de marzo. ¿Ya sabrán que a partir de qué fecha tendrán que pagar? Tendrán que pagar 4 UMAS por cada poste. ¿A partir de cuándo? A partir de ya, porque es anual. Bien, o sea, le notifican en febrero o marzo, pero tendrán que pagar desde el primer día de enero. Efectivamente, porque el cobro es anual, está anualizado. Y ahí podrían entonces llegar a una negociación. Sí. 2 millones de este año, bueno, réstale al adeudo que traes 2 millones, no me pagues nada y estamos caminando, ¿no? Podría ser. Y se va abonando al adeudo histórico. Sí. Pudiera ser, sería una posibilidad. Sin embargo, pues yo como administradora de los recursos municipales, yo preferiría que los ingresara a las arcas públicas para poder hacer obras para bienestar de los teapanecos. Pero entonces, ¿la intención de ir saldando el adeudo? Sí, sería quizás una segunda posibilidad. Porque CFE va a decir, bueno, sí te pagó, pero tú me debes. Sí, claro.
¿no? Por supuesto, pudiera ser. Al final de cuentas, lo que se trata es de justicia, ¿no? Para los ciudadanos y pues también sentar en su momento, porque seguramente el pleito va a ser legal. De hecho, los doctores en derechos están que se lamen los bigotes para este pleito legal que va a dejar mucha ganancia política, siendo Tabasco bandera de digámosle, movimiento, ¿no? Nada en contra de CFE, sino todo a favor del ciudadano. Las 8 de la mañana, 54 minutos, Alma Espadas. ¿Hay apagones en Teapa como ocurre en otros municipios? Hasta ahora no. Han habido el intento, pero como en la deuda, en lo que es el consumo normal, no hay atrasos, pues entonces no hay razón para apagones. Esto es estable el suministro que proporciona CFE en tu municipio. Sí, por supuesto. No es un problema. No, de hecho dan aviso cuando van a hacer algún apagón por cuestiones de mantenimiento, dan aviso y se avisa a la ciudadanía con tiempo también. Ahora, hablemos de migrantes. ¿Hay migrantes? ¿Pasan por Teapa? Sí, pasan por Teapa históricamente, la famosa bestia. Pasa por Teapa, sí hay migrantes. ¿Y cuál es la situación? Porque el tema de la presencia de migrantes conlleva toda una atmósfera y un entorno. No he sabido de mayor problema con migrantes. De hecho, no es un tema que traigamos en la agenda como para poder atender. Este es un tema de preocupación, ¿no es? Tema de preocupación no es, porque pasan, de hecho hay muchas familias, incluso que de manera voluntaria ofrecen alimentos y la pernocta alguno de ellos y se van, o sea, pernoctan. No se quedan. No se quedan. Y por ello no es problema. Por ello no es problema, así es. Sin embargo, pasan por ahí, sí pasan. El tema de seguridad es todo un tema y no solamente en Teapa, sino en prácticamente todo el estado. Cuéntanos al respecto. Estuvieron registrándose eventos, situaciones que se dieron, incluso hasta hubo temas ahí que estuvo como víctima la exalcaldesa y tal. ¿Cómo va este asunto de la seguridad en Teapa? ¿Se ha logrado contener o está fuera de control? No está fuera de control, se ha logrado contener y mucho tiene que ver también el trabajo que se ha hecho al interior de lo que somos los servidores públicos en general, y en el caso de seguridad pública está haciendo lo propio, hay mucha cercanía con el ciudadano. Se han hecho grupos de WhatsApp para poder estar en comunicación directa con el ciudadano y no ha pasado a mayores más que las eventualidades, y la parte que más afecta a Teapa es el robo a transeúnte. Pues ha tenido una ligera disminución, se está atendiendo, pero que hubieran sucedido casos que realmente tuviéramos que lamentar como familia en Teapa, no ha pasado. ¿La gente puede vivir tranquilamente en Teapa? Sí. Por supuesto, tranquilamente sí. ¿Hay certidumbre? ¿Pueden desplazarse sin mayores contratiempos, sin el estrés de que me van a asaltar, etcétera? Sí, por supuesto. Sí, pues es parte del estilo de vida del teapaneco. Sentarse en las tardes en las puertas de sus casas, caminar, ir al mercado. El mercado es un lugar en donde converge cualquier tipo de sector social, económico. Ahí es un punto de encuentro de toda la sociedad teapaneca. Entonces, yo no le veo mayor problema. Tengo mis notas, ¿sí? Lo que en su momento ventiló el gobernador Adán Augusto López, de un litigio, de un terreno donde está edificada la Biblioteca Pública Ingeniero Félix Fulgencio Pallavicini, en Teapa, luego que un expresidente municipal escrituró a su nombre el predio en lugar de hacerlo a nombre del ayuntamiento. Háblanos de este tema. Sigue en litigio, no ha concluido. Desafortunadamente retrasa aún más el tema, el hecho de que tanto el presidente que menciona como su esposa fallecieron ya. Entonces esto ha complicado un poco la situación. Sin embargo, la posesión del inmueble la sigue teniendo el municipio. Por muchísimos años. Te puedo hablar que serán 35 años más o menos la ha tenido esa posesión el municipio, porque incluso antes de ser biblioteca era un parque, digo porque yo vivo muy cerca de ahí, era un parque al que pues iba a todo el mundo, está al lado de la Casa de la Cultura, entonces era muy frecuentado ese espacio en particular. Sin embargo, se sigue atendiendo. Bien, entonces es un tema que va para largo. Yo creo que va para largo por el tema del juicio sucesorio que tiene pues los fallecidos, ¿no?
Falta un minuto para las 9 de la mañana. ¿Qué viene para Teapa en los próximos meses? En los próximos días, te puedo platicar, tenemos un programa que se llama Contribuyo. Para mí ha sido como que un bebé en el que estamos planeando, estamos criando, estamos formando y que estamos a punto de arrancar. ¿En qué consiste el programa Contribuyo? Es un espacio físico en el que se van a concentrar las 8 direcciones que generan cobros que tienen que ver con los servicios municipales, como son obra pública, catastro, fomento económico, protección al ambiente, al que le estamos dando la importancia de vida, protección civil. Y en general son 8 direcciones que van a estar ahí con sus sistemas, que van a ser 8 asesores. Aunque sea increíble, hay ciudadanos que llegan a pagar sus contribuciones y se van, no solamente se van sin pagar, sino que además se van molestos porque no hubo quien los ayudara, que los asesorara, que le diera ese dato que hace falta para que pueda hacer su pago. Ahí es donde va a converger todas estas asesorías, todos estos servicios, de tal modo que adentro de este espacio estén 8 asesores para que vayan a hacer su... Si tiene que ver algo con el predial y no lo puede pagar porque le dicen que hay un adeudo o algo, ahí va a haber el asesor y les va a poder orientar y va a decir, se resuelve así y ya va a poder pagar. Exactamente. Y digamos que la fachada de este espacio físico es como si fuera un banco, son 4 cajeras que van a estar ahí. Entonces, después de pasar con el asesor, que ya les entregue la documentación, incluso hasta un expediente, no sé lo que haya, puedan pasar a caja y hacer su pago, ¿no? Ahí es donde se va a concentrar. Y posteriormente, si esto va bien, marcha bien, queremos dotarlo de patrimonio propio, de personalidad jurídica, para que se convierta en algo como que es el SAT de Hacienda, desde la Secretaría de Hacienda. Aquí sería nuestra área de contribuciones. Se llama Contribuyo y es parte del programa Consentido, que es nuestro eje recto. ¿Y cuándo iniciará? Estaba planeado para el 1 de febrero. Yo creo que sí iniciamos el primero. Sí iniciamos el 1 de febrero. Ya está lo que es la obra, está a punto de concluir. Están trabajando los 3 turnos la empresa que se contrató, y la parte más importante es que está construida con recursos propios, justamente de esa recaudación propia. Entonces no era una obra que estuviera contemplado dentro del plan de 2021, sino es algo que se planeó siempre pensando en la atención al ciudadano, que reciba toda la atención, pero que también sus contribuciones las vea aplicadas, las vea invertidas en el pueblo. Entonces yo creo que el día 1 de febrero, si la parte técnica que tiene que hacer en cuanto a los sistemas, las aplicaciones, porque de momento va a ser un acceso vía remota en lo que se desarrolla todo lo que es el andamiaje de tecnologías de la información. Las 9 de la mañana con 2 minutos. Rubicel Robles Vargas, de la Ranchería Mariano Pedrero, primera sección de Teapa, te felicita, Alma, por los 100 días de trabajo. Lidia Hinojosa Vinagre también te saluda y te felicita. El licenciado Roberto Buchot Alcudia te saluda. Yo agradezco mucho tu presencia, que nos vengas a contar cómo va Teapa, y bueno, esperemos que sigan avanzando. Gracias, Alma. Muchas gracias a ti, Manuel, y un saludo a todos mis amigos teapanecos. Las 9 de la mañana, 2 minutos, es la alcaldesa de Teapa, Alma Rosa Espadas. Yo hago la pausa, regreso con más.